hice la clase. ¿Ahora me escuchan, chicos? Ahora sí se escucha. Bueno, ¿y hoy también escuchaban antes de esto? No, Bueno, les decía que este es el último teórico y que la semana que viene, a partir de las 14, es el examen, el segundo parcial, con la misma modalidad del primero, y van a publicarse en campus los diferentes grupos que van a ser iguales que los que rindieron en el primer parcial, en estas dos aulas, 913 y 914. Bueno, vamos a arrancar con esta parte y vamos a hablar de la musculatura cervical. Vieron que la osteo y la artro también era un poco más complicada que en el resto del raquis, es más específica por la misma función que tiene el raquis cervical. Aquí también la musculatura es bastante abundante y compleja por las funciones que desempeña esta zona, como son el mantenimiento del equilibrio de la cabeza, la participación en la regulación de la postura. Ustedes saben que están todos los órganos de los sentidos ubicados a nivel del cráneo, y todos los exocaptores posturales se localizan en la extremidad cefálica. Los músculos, sobre todo los intrínsecos, poseen gran número de propioceptores que participan con la visión, con el aparato vestibular, en el equilibrio y en el control de la postura. Importante saber que la cabeza es el último eslabón de una cadena cinemática abierta, ¿sí? ¿Vamos? Bueno, un repasito de lo que vimos anteriormente. Vimos que el raquis cervical estaba conformado por dos partes, el raquis cervical superior o suboccipital, donde tenemos incluida la articulación occipito-atloidea y las articulaciones entre el atlas y axis, que eran tres, una media y dos laterales. ¿Recuerdan eso? Que eran articulaciones sinoviales. Tenemos una articulación de tipo condilia en la parte superior y una articulación trocoide media y dos artroides laterales. ¿Se acuerdan de eso? Después seguimos con el resto del raquis, donde, bueno, y acá que teníamos, en la primera articulación teníamos articulaciones que respondían a la regla convexo-cóncava, ¿se acuerdan? En el occipital y en el atlas. Acá tenemos una trocoide y tenemos, importante acá, el ligamento occipito-odontoideo lateral, ¿se acuerdan que también se tensaba y además de limitar el movimiento, producía una contrainclinación cuando producía la rotación a nivel de la primera articulación? Y aquí recuerdan también que teníamos las dos superficies que eran convexas, trabajaban como una rueda, que al rotar una iba hacia adelante y descendía y la otra iba hacia atrás y descendía para aproximar los cabos de los ligamentos, ¿sí? Y en el resto del raquis cervical teníamos esta particularidad a partir de C3 hasta D1 de las apófisis unciformes, que sí favorecían el movimiento de flexo-extensión, pero se producían bostezos en los otros movimientos porque no lo facilitan, sino que como que se oponen al movimiento. Y teníamos, muy importante, la inclinación de las apófisis articulares, que eran oblicuas, hacia abajo y hacia atrás, entre 45 y 60 grados, que nos iba a situar con un plano oblicuo y un eje oblicuo perpendicular al plano dado por esas apófisis articulares. Por lo tanto, íbamos a tener movimientos a nivel del raquis cervical de flexo-extensión y también de rotación con inclinación, siempre combinados y siempre hacia el mismo lado. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, acá es un poquito de eso, que en el raquis cervical suboccipital tenemos flexo-extensión, en la occipito-atloidea y en la atloideo-exoidea tenemos rotación. ¿Se acuerdan que también decimos que lo podíamos ver como una cadena de tres, como una enartrosis a la primera articulación? Tenemos rotación en todos los niveles y la inclinación lateral era entre el occipital y el atlas y entre el axis y C3. Es decir, entre el atlas y el axis no hay inclinación. ¿Estamos? Y luego tenemos en el raquis cervical inferior movimientos de flexo-extensión pura y los movimientos combinados
¿Se acuerdan que la flexión era un deslizamiento global hacia arriba y la extensión hacia abajo, y se producían bostezos hacia abajo, hacia atrás o hacia arriba y adelante? ¿Vamos? O movimientos combinados siempre de inclinación con rotación hacia, es decir, homolateral. Homolateral o ipsilateral quiere decir lo mismo, es hacia el mismo lado. ¿Vamos? Bueno, entonces decíamos que esos movimientos que eran combinados en el raquis cervical inferior, si nosotros queríamos obtener un movimiento puro, el raquis cervical superior era el que compensaba esos movimientos mediante pequeñas contracciones en los músculos que vamos a ver ahora. Para que haya movimientos puros en el para obtener un movimiento puro en el raquis cervical inferior que hace una inclinación con una rotación hacia el mismo lado, se necesita entonces de la intervención, como decíamos, del raquis cervical suboccipital. Si queremos una rotación pura, el raquis cervical inferior, ¿qué va a hacer? Inclinación con rotación. Entonces la cadena suboccipital va a tener que realizar tres componentes. Un movimiento de rotación para acentuar la rotación, porque quiero solo rotación, entonces va a acentuar la rotación. ¿Cuál de esas articulaciones es la que más rota? S1, S2, ¿se acuerdan? Que era la que más rotaba, es la articulación del no, Claro, la trocoide. Y un movimiento de contrainclinación entre C0 y C1, que ya se producía incluso naturalmente por la tensión del ligamento occipito odontoideo lateral. Y un componente de extensión, porque si yo hago todo ese movimiento en el raquis cervical inferior, me voy a ir hacia abajo. Entonces, para poder mantener la horizontalidad de la mirada, voy a tener que hacer un ligero movimiento de extensión. En resumen, el movimiento de rotación e inclinación se transforma a través del raquis cervical suboccipital en un movimiento puro. ¿Y qué es lo que pasó? Eliminamos los componentes no deseados y acentuamos los componentes que sí se necesitan. Entonces, si yo quiero una rotación, acentúo la rotación en el raquis suboccipital y hago una contrainclinación para eliminar la inclinación añadida en el raquis cervical inferior. ¿Vamos? Creo que quedó eso dentro de todo. Sí. Bueno, fíjense que en el raquis suboccipital se llevan a cabo esas acciones musculares, son músculos pequeños, músculos segmentarios y profundos, que a través de pequeñas contracciones van a ir corrigiendo, y por eso se los llama músculos nonios, porque ajustan los componentes compensatorios para neutralizar los componentes no deseados y hacen que aparezca el componente deseado. Bueno, y es una analogía la término nonios con unos cohetes que, bueno, según Capanghi, ¿no?, los compara porque podían controlar la posición de un satélite en relación a puntos fijos específicos de referencia. Controlaban, entonces como si fueran tensores que van ajustando el movimiento. Bueno, esto un poquito de vuelta. Rotación pura a la derecha, háganlo ustedes. Si el raquis cervical inferior rota, inclina a la derecha, ¿qué va a tener que ser el raquis suboccipital? Rota, depende de lo que nosotros queremos. Si queremos rotar hacia la derecha, lo que vamos a hacer es aumentar la rotación a la derecha, pero vamos a contrainclinar hacia la izquierda. Aumento el movimiento que deseo y hago el movimiento contrario del otro lado. ¿Vamos? ¿Se entiende? Y si nosotros queremos hacer una inclinación pura a la derecha, ¿qué hacemos? Raquis cervical inclina y rota hacia la derecha. Necesitamos acentuar la inclinación y hacer una contrarrotación hacia el otro lado para obtener la inclinación. ¿Se entiende? Tienen que hacerlo, entonces se dan cuenta. Bueno, pasamos. Bueno, vamos a ver que en el raquis cervical inferior casi todos los músculos que encontramos se asocian, ¿no?, a los movimientos que se realizan allí.
Son músculos largos, oblicuos, hacia abajo, hacia adentro, y van a tener músculos tales como el espleño del cuello, el dorsal largo, el sacrolumbar, que venían de la zona de la masa común. ¿Se acuerdan que decimos que venían hasta arriba? También el angular del omóplato, el escaleno, que son músculos propios del cuello, y están dispuestos de forma idónea para realizar ese movimiento que Capanghi le llama unívoco, o sea que siempre uno hacia el mismo lado va junto, ¿eh? La rotación con la inclinación homolateral. Y el raquicervical suboccipital tiene considerado una cadena articular de 3 ejes y 3 grados, va a estar bajo la acción de esos músculos suboccipitales o músculos nonios, cuya contracción antagónica sinérgica va a eliminar en las articulaciones suboccipitales los componentes no deseados procedentes del raquicervical inferior. Es todo lo mismo que de lo que estuvimos hablando. Y otra cuestión es también en relación a lo que vimos en la clase anterior, sobre dónde pasaba la línea de la gravedad. ¿Se acuerdan? Que pasaba por la silla turca, es decir, que pasa por delante del eje de flexo-extensión. Si pasa por delante, vamos a ver que los músculos que van a necesitar mayor potencia son los músculos de la nuca, para poder mantener siempre el equilibrio de la cabeza y la horizontalidad de la mirada. Por lo tanto, van a ser mucho más numerosos los músculos posteriores o músculos de la nuca. Y siempre entre grupo anterior y posterior, lo que van a pretender es mantener un equilibrio, siempre bajo la acción bajo el control de la vista y el sistema vestibular. Podemos ver que Torres Cueco, que es un autor que se dedicó mucho a estudiar esta parte de la región cervical, dice que toda esa musculatura se pueden dividir en estabilizadores y movilizadores. ¿A qué se refiere? Porque él dice que los estabilizadores son los músculos profundos, músculos cortos, músculos segmentarios y monoarticulares, que estabilizan por segmentos. En cambio, los movilizadores van a ser más bien superficiales, músculos poliarticulares diseñados para producir fuerza y velocidad, como por ejemplo el trapecio, el eco. Bueno, vamos a ver entonces los músculos que encontramos en la región anterior, que dijimos que eran menos numerosos, pero no menos importantes. Tenemos en la región anterior el músculo largo del cuello, que está bien en la parte media y ocupa el espacio. Tiene 3 haces, unas longitudinal, unas ascendente oblicuo y unas descendente oblicuo, en la región media. Luego tenemos el largo de la cabeza, que lo van a encontrar también como recto anterior mayor. Por eso la terminología diferente, que lo encontramos acá. Luego encontramos el recto anterior de la cabeza, que era el que conocíamos como recto anterior menor, que es más corto. Ahora lo vamos a ir viendo a cada una. El recto lateral de la cabeza, que lo tenemos ubicado lateralmente, los intertransversos, que los tenemos ubicados lateralmente entre las apófisis transversas, y los escalenos anterior, medio y posterior. Esos serían todos los músculos que encontramos en la región anterior. Fíjense que los intertransversos los vamos a explicar ahora porque no los vamos a desarrollar más adelante. Volvé si tienes un poquito. Sí, en donde estábamos nomás. ¿Y qué van a hacer cuando se contraen? Simplemente la inclinación lateral. Están ubicados lateralmente. Bueno, acá tenemos el músculo largo del cuello. Fíjense que va desde el arco anterior del atlas hasta la tercera vértebra dorsal. Es el largo del cuello con sus 3 porciones, que después las estudien. Bien, ya lo saben todo. Bueno, esas 3 porciones que tienen, fíjense en la línea media, cuando se contraen los 2 largos del cuello, o sea, la contracción bilateral, ¿qué va a producir? Si son anteriores, siempre van a llevar hacia la flexión. Pero fíjense desde dónde inicia la inserción. En la cara
anterior de quién? Del atlas. Quiere decir que lo que no flexiona es la cabeza, ¿sí? Flexiona el raquis cervical sobre el dorsal, pero no tiene acción sobre la flexión de la cabeza. ¿Mm? Y, muy importante, endereza la lordosis. Eso es una de las acciones más importantes. Vamos a ver después, porque tiene una acción de antagonismo sinergia con los músculos posteriores. Y su acción unilateral determina una flexión con una inclinación hacia el mismo lado. Cuando se contrae uno solo. Pasa. Bueno, después tenemos el recto anterior mayor de la cabeza o largo de la cabeza, que es el más próximo a la línea media, lo encontramos ahí. Va de la cara inferior de la apófisis basilar, fíjense que este ya viene de la apófisis basilar, por delante del agujero magno y termina en las transversas de la C3, C4, C5 y C6. O sea que llega prácticamente a cubrir el raquis cervical. Cuando se contrae bilateralmente produce flexión de la cabeza sobre el raquis, este sí flexiona la cabeza sobre el raquis cervical y también flexiona la parte superior del raquis cervical inferior. Tiene acción en los dos. Y la contracción unilateral va a producir una flexión con inclinación homolateral de la cabeza sobre el raquis. El recto anterior menor, van a ver que es un músculo mucho más pequeño, va de la apófisis basilar al tubérculo anterior de la apófisis transversa del atlas. O sea, va hasta ahí nomás. ¿Cuál será la acción que va a tener? La contracción bilateral produce justamente la flexión del occipito ateloideo, porque justamente ocupa ese rango su inserción. Y la contracción unilateral va a producir una flexión y rotación hacia el mismo lado de la contracción. Luego tenemos el recto lateral, que es como si fuera el primer intertransverso. ¿Qué hacían los intertransversos? Que no vimos. Inclinación lateral. Y bilateralmente, cuando se contraen ambos, producen la flexión. Bueno, y ahí tenemos una imagen donde vemos las tres porciones del largo del cuello, tenemos el largo de la cabeza, tenemos el recto lateral y el recto anterior, o el largo de la cabeza. Bueno, y por último tenemos en la región anterior los escalenos. Los escalenos van a unir las apófisis transversas a la primera y a la segunda costilla. Tenemos el escaleno anterior, medio, posterior, y entre el escaleno anterior y el medio, que son los que van a la primera costilla, van a pasar, muy importante, la arteria subclavia y las ramas de origen del plexo braquial. Y cuando se contraen simétricamente van a determinar la flexión, fíjense, del raquis cervical sobre el dorsal, pero ellos van a determinar una hiperlordosis. La flexión, pero con hiperlordosis, porque van de las transversas a las costillas. O sea, traccionan de otra manera, no van de la región anterior, sino que son más bien laterales, entonces hacen una hiperlordosis. Siempre y cuando el raquis cervical no esté rígido por la contracción de los demás músculos anteriores, como son el largo del cuello, que enderezaba la lordosis. Si el largo del cuello mantiene el raquis cervical rígido, entonces ahí sí hace la flexión del raquis cervical sobre el dorsal. Tampoco llega a la cabeza, por lo tanto la flexión va a ser del raquis cervical sobre el dorsal, con o sin hiperlordosis, dependiendo de cómo estén los músculos prevertebrales, como el largo del cuello sobre todo. ¿Se entiende eso? Y la contracción unilateral va a determinar la inclinación con rotación hacia el mismo lado. ¿Estamos? Bueno, ahí tienen una imagen donde vemos entre el escaleno anterior y medio la arteria y las ramas del plexo braquial. Y el escaleno posterior
va a llegar hasta la segunda costilla y va a venir desde las apófisis, desde los tubérculos posteriores de las apófisis transversas. Recuerden que tenían tubérculos anteriores y posteriores. Muy bien. Bueno, entonces, en general, de todos estos músculos que vimos de la región anterior, podemos decir que en el raquicervical superior o suboccipital, los músculos largo de la cabeza y recto anterior van a determinar la flexión en la articulación occipitoatroidea, o sea, el recto mayor anterior y el menor por inserción superior. En cambio, el largo del cuello y el largo de la cabeza pueden realizar la flexión de las articulaciones subsiguientes. El largo del cuello, siempre acuérdense que produce un enderezamiento y rectificación del raquis cervical. Con las 3 porciones que tiene, producen eso. Bueno, además de esos músculos que se encuentran en la región, vamos a tener otros musculitos, que son los que vemos acá, que no sé si los recuerdan, que los vimos cuando dimos ATM, que eran músculos, los supra e infraioideos. Esos músculos también van a tener acción de flexión cuando, fíjense, en qué parte, en qué fase digamos, del movimiento de ATM estaban involucrados. En el descenso o apertura. Pero entonces, cuando ese descenso o apertura está impedido por acción del macetero y del temporal, que mantiene la boca cerrada, es allí donde actúan a distancia y producen la flexión de la cabeza sobre el raquis cervical y del raquis cervical sobre el dorsal. Pueden producir la flexión a distancia. Y también otro músculo que podemos nombrar acá es el platisma o cutáneo del cuello, que también intervendría favoreciendo o ayudando en la flexión del cuello. Bueno, ahora vamos a ver acá los músculos de la nuca, que sí son muchos, abundantes, y tenemos diferentes planos. En el plano profundo tenemos principalmente 4 musculitos, que son los llamados suboccipitales, pues son el recto posterior mayor de la cabeza, posterior menor, el oblicuo mayor, que la nueva terminología lo da como inferior, que es mucho más fácil para ubicarlo, y el oblicuo menor, que es el superior. Tenemos la porción cervical de transverso espinoso, recuerden que era el que venía de la masa común, y también tenemos músculos interespinosos a ese nivel, a nivel del raquis cervical y profundo. El segundo plano es el plano de los complexos mayor-menor, que también van a ver que tienen otros nombres. Ahora el complexo mayor es el semiespinoso y el complexo menor es el lonjísimo de la cabeza. Después del transverso del cuello, el lonjísimo del cuello, el dorsal largo es el lonjísimo del tórax. Lo van a encontrar así con esa la terminología más nueva, digamos, para que no se confunda. Y la parte superior también del sacro lumbar iliocostal lo encontramos en ese segundo plano. Un tercer plano es el del espleño, que se divide en una parte que va a la cabeza y otra al cuello, y el angular del omóplato o elegador del escarpio. Y por último, más superficialmente, el trapecio y la porción posterior superior del ECOM, que forma parte de la región posterior. ¿Estamos? Bueno, ahí tenemos los músculos del plano profundo, que después lo van a poder mirar, pasando, son los mismos que nombramos. Ahí tenemos una imagen posterior y de perfil para ver la dirección que tienen esos musculitos. Bueno, ahí tenemos cómo está ubicado el recto mayor de la cabeza. Fíjense que este músculo tiene una dirección oblicua hacia arriba y ligeramente hacia afuera y atrás, y viene desde la apófisis espinosa del axis, y va hacia el occipital, a la línea curva occipital inferior. Pasamos. Ahí tenemos el menor, está más cerca de la línea media y va a llegar solo al atlas, al arco posterior del atlas. El oblicuo mayor u oblicuo inferior, por eso les decía que era más fácil si decíamos inferior, porque el superior va a ir desde acá para arriba y va desde la espinosa del axis a
la transversa del atlas. Son músculos muy cortitos. Y el oblicuo superior va de la transversa del atlas hacia el occipital. ¿Mm? Bueno, esos músculos de la nuca tenemos que agregarle también, recuerdan que cuando hablamos de los planos encontramos el transverso espinoso que venía de allá abajo. Hay varias teorías que ustedes después van a revisar, pero son las mismas que veíamos en raquis lumbar. Las dos igualmente los ubican a esos músculos muy profundos entre la espinosa, las láminas y las transversas. Son músculos muy profundos, son segmentarios y la contracción bilateral produce la extensión con hiperlordosis. Lo mismo, ¿se acuerdan que en la zona lumbar? Que decíamos también que la contracción unilateral, ¿qué producía? Una extensión con inclinación hacia su lado y la rotación hacia el lado opuesto. ¿Se acuerdan? Exactamente lo mismo que la misma acción en las lumbares sigue a lo largo del raquis hasta la parte cervical. En esa contracción de extensión, inclinación homolateral y rotación es sinergista del ECOM unilateral. Ahora vamos a ver cuando se contrae el ECOM, tienen la misma acción, pero este actúa de manera segmentaria en cada segmento, mientras que el ECOM tiene una acción con un brazo de palanca mucho más importante. ¿Mm? Bueno, y los interespinosos los nombramos porque es la única zona donde tenemos músculos interespinosos son pares entre las apófisis espinosas y van desde el axis. Hace 3 el primero y termina en D1 el último músculo interespinoso. ¿Qué harán esos músculos? Extienden, son extensores. Bueno, ¿cuál es la acción de los músculos suboccipitales? Nombramos el oblicuo inferior por justamente la contracción simétrica de esos oblicuos, que se acuerdan que iban de dónde? Del axis, de la espinosa, a la transversa del atlas. ¿Y qué hacen cuando se contraen? Producen una extensión del atlas y ¿qué más? Un retroceso del atlas, y es como si fuera el axis propulsado hacia adelante y descarga ese ligamento transverso que mantiene la apófisis odontoide. Entonces, impide luxarse la apófisis odontoide. Lo aproxima las dos vértebras. Bueno, cuando se contraen unilateralmente los 4 de esos músculos suboccipitales, lo que van a producir es la inclinación hacia el lado de su contracción. Y cuando se contraen unilateralmente y cuando lo hacen bilateralmente, ¿qué hacen? Extienden ¿qué? La cabeza, extienden la cabeza. Bueno, además estos músculos tienen una acción rotadora y el único que rota hacia el lado opuesto a su contracción es el oblicuo superior o menor por su orientación. Los demás son todos rotadores hacia el mismo lado. Pasamos. Ahí tienen los dibujitos que van a ver por qué, cómo gira, cómo desde el plano sagital se produce una rotación de unos 12 grados a partir del plano, digamos, sagital, una rotación hacia el lado de la contracción. Tenemos el segundo plano, fíjense que tienen unos músculos más bien largos ya, algunos de ellos, fíjense el origen que tienen, o la inserción inicial, la encontramos en el occipucio, es decir, entre las dos líneas curvas, como el complexo mayor, que también es llamado semiespinoso, y está situado inmediatamente a un lado de la línea media. De este lado tenemos un par de músculos y de este otro, otros diferentes, para que ustedes se ubiquen. La contracción bilateral, fíjense que viene desde el occipital y va hasta la sexta vértebra torácica, es decir, que es un músculo que tiene bastante amplitud. ¿Y qué va a hacer ese músculo cuando se contrae bilateralmente? Hace la extensión no solo del raquis cervical, sino también de la cabeza, porque fíjense dónde tiene su inserción inicial o primario, ¿cómo le decís?
superior, superior, ¿eh? Y la contracción unilateral produce la extensión y ligera inclinación homolateral. Cuando están más cerca de la línea media, las acciones, digamos, son menos evidentes, cuando son unilaterales. Y el complexo menor también lo llamamos, fíjense, longísimo de la cabeza y se va aproximando a la apófisis mastoides ya a este nivel y termina en las transversas cervicales. Ese músculo también produce la extensión de la cabeza cuando se contraen de los dos lados y cuando es unilateral, la extensión se va a asociar a inclinación y rotación hacia el mismo lado. Ya está mucho más lateral que el complexo mayor, entonces ya hay otros movimientos que se asocian. Luego tenemos, fíjense que estos dos venían desde el occipital, es decir, que tienen acción en el occipital, pero ahora ya el transverso del cuello, longísimo del cuello, solamente toma inserciones en las vértebras cervicales y dorsales. De las 5 últimas cervicales a las 5 primeras dorsales, por lo tanto, va a producir extensión únicamente del raquis cervical inferior a este nivel. Y cuando se contrae unilateralmente, va a ser una extensión con inclinación hacia su lado. Luego tenemos el dorsal largo, que viene con parecido al sacrolumbar, y las acciones son similares, como las que veíamos en el resto de la columna. Una imagen donde vemos los músculos que ya describimos. Y luego el tercer plano, que es el del esplenio, que tiene dos porciones, desciende hasta la región dorsal, 6 últimas apófisis espinosas cervicales, 4 primeras espinosas. Acá este músculo, sí, como está más en la línea media, va a las apófisis espinosas, los otros venían de las transversas. Este plano cubre al anterior y viene a las espinosas. Y termina por una porción cefálica en el occipital y en la mastoides también. Vieron qué importante que es la mastoides y que tiene varias inserciones musculares. Y una porción cervical que termina en las transversas de las 3 primeras vértebras cervicales. La contracción de ese músculo produce la extensión de la cabeza, y raquis con hiperlordosis cuando se refiere a la porción cefálica, ¿no es cierto? Y unilateralmente extensión, inclinación y rotación homolateral. Por supuesto, la porción cervical únicamente la extensión de la zona cervical. Y el angular o elevador de la escápula, que fíjense que tiene las mismas inserciones superiores que el esplenio cervical, va a dirigirse hacia el ángulo superointerno de la escápula y nosotros lo vemos como que actúa sobre la escápula, pero cuando toma punto fijo en la escápula, va a actuar a nivel del raquis cervical. ¿Y qué va a producir cuando se contrae bilateralmente? Justamente la extensión con hiperlordosis, y cuando se contrae unilateralmente va a producir el movimiento de extensión, rotación, inclinación homolateral, que es lo que llamamos, que le vengo diciendo, movimiento unívoco del raquis cervical inferior. ¿Estamos? Tienen una ensalada rusa acá de... Bueno, acá tenemos otra, para que les quede con el dibujito, para que puedan seguir. Otra vez, imágenes. Y el plano superficial que está dado por el trapecio y, como dijimos, la parte superexterna del econ. El trapecio, recuerden, la inserción, ¿desde dónde viene? Ajá. Décima dorsal, ajá. ¿Qué más? Sí, vamos, que vamos re bien. Espina el omóplato, ¿qué más? ¿Qué más del omóplato? ¿Y? ¿Está bien, profesora? Bueno, muy bien. Es muy importante, es un músculo muy amplio,
Y también lo vamos a ver que tiene acciones sobre la cintura escapular por esas versiones inferiores, pero también cuando toma punto fijo en la cintura escapular, va a tener acción sobre el raquis. ¿Y qué va a hacer cuando se contrae bilateralmente? Extiende la cabeza y el raquis con hiperlordos. Extiende, lleva bien hacia atrás. Y cuando se contrae unilateralmente, tiene la misma acción que el ECOM cuando se contrae unilateralmente. Cuando se contrae solamente unilateralmente, ¿qué hacen? Extensión, ¿qué más? Lo que dice ahí, inclinación y rotación contralateral, es decir, hacia el lado opuesto. Inclinación hacia el mismo lado y rotación heterolateral, o hacia el lado opuesto. ¿Vamos? Igual que el ECOM. El ECOM unilateral. Esta es una imagen para que vean la parte inferior del cráneo con las inserciones de los músculos que van a encontrarse ahí, de todos los músculos que estuvimos hablando, para que les quede. Ahí vemos lo que es el trapecio, fíjense, y lo que es el ECOM. Y la acción unilateral, que la está manifestando la chica. Bueno, entonces vamos a ver que todos los músculos de la nuca son todos extensores del raquis. Y Kaplan-G los divide en 3 grupos. Un primer grupo donde están todos los músculos ubicados oblicuamente hacia abajo y hacia atrás siguiendo esa dirección. Otro grupo, esos músculos determinan el movimiento del raquis, la extensión, la rotación y la inclinación homolateral. Un segundo grupo de movimiento donde tenemos el transverso espinoso que también es propio de la región cervical únicamente, y después tenemos músculos que van hacia el cráneo y que van a extender, hiperlordosar y también extienden la cabeza. Y el último grupo, que son los que pasan a manera de puente, que ¿cuáles son? El trapecio y la porción superior del ECOM, y fíjense qué es lo que producen. Ahí él dice que producen una flexión del raquis cervical sobre el dorsal, ¿sí? Una extensión sobre sí mismo y también hiperlordosis. Fíjense de qué manera es el movimiento. ¿Vamos? Ahí está. Bueno, entonces acá tenemos que, esto lo van a ir viendo cuando quieran hacer la rotación pura. Vamos a ver que dijimos que rotación e inclinación a nivel del raquis cervical inferior. La rotación adicional hacia la derecha, por ejemplo, la van a producir músculos que están a la derecha, se producen rotaciones hacia este lado, y sabemos que el único rotador heterolateral es el oblicuo inferior izquierdo, superior, perdón, izquierdo, y todos los demás son derechos. Y la contrainclinación hacia la izquierda se obtiene, por ejemplo, a través del oblicuo superior, recto lateral izquierdo y recto anterior izquierdo, o sea, los del lado izquierdo, para hacer la inclinación hacia el otro lado opuesto a la rotación que se quiere lograr. ¿Estamos? ¿Se entiende? Tiene que ubicarse después con los músculos, dónde están ubicados, y los chiquitos, acuérdense que hacen la inclinación hacia el mismo lado, y el único que rota hacia el otro lado es el oblicuo superior. Entonces, si ustedes relacionan ahí, les va a resultar más sencillo. Acá también les explica lo mismo, y vamos a ver lo que en definitiva, en la inclinación hacia la derecha, el raquis cervical inferior va a rotar, inclinar a la derecha, además de extenderse, y el superior, además de inclinar hacia la derecha, o sea, va a inclinar hacia la derecha, pero la acción de los músculos nonios y la tensión del ligamento occipito-odontoideo lateral izquierdo va a hacer rotar la cabeza hacia la izquierda. Acuérdense que se tensaba y producía el movimiento hacia el otro lado. Es lo que estuvimos viendo y que vimos al principio y cuando explicamos de vuelta todo lo que pasaba. Bueno, el ECOM, ¿cómo estaba conformado? Por 4 porciones, la cleidomastoidea, cleido occipital y la esternoccipital y esternomastoidea, que tienen un
una inserción external común, ¿eh? Y fíjense la dirección que tiene, porque una parte de ese músculo está por delante del eje de flexo-extensión y otra por detrás. Por eso es un músculo que tiene una acción compleja, por así decirlo. ¿Mm? Pasamos. Fíjense, dijimos que la contracción unilateral, acá vamos a ver cómo se extiende, cómo rota y cómo inclina, es la misma que la del trapecio unilateral. ¿Mm? Pasamos. Pero cuando es bilateral la contracción del econ, puede pasar dos cosas. Una es si el raquis está rígido, rígido por la acción de los músculos prevertebrales, por el largo del cuello, lo que va a hacer es producir una flexión del raquis cervical sobre el raquis dorsal y lleva la cabeza hacia adelante, como en flexión. ¿Estamos? Pero si el raquis está flexible, fíjense como la tracción que tiene ese músculo, ¿qué va a producir? Aumenta la lordosis, produce una flexión del raquis cervical y fíjense que la cabeza va a ir hacia atrás. ¿Eh? Claro, esternón y qué más. Y la clavícula. En esa zona extiende la cabeza y flexiona el raquis cervical sobre el dorsal. Cuando está flexible. En general, trabajan en antagonismo sinergia con los músculos prevertebrales. Y se va a producir más bien esta acción que esa. Pero depende de cómo estén, en qué estado estén los músculos prevertebrales. Bueno. Pero nunca ves que flexiona solamente la cabeza por la dirección que tiene. Flexiona el raquis cervical, no podemos decir que es flexor de la cabeza solamente, sino que flexiona el raquis cervical sobre el dorsal. Fíjense que hay una sinergia entre el écono y los prevertebrales, principalmente del que hablamos más, que es el largo del cuello. ¿Recuerdan que rectificaba la lordosis y que se extendía más hacia abajo? El recto anterior, también recto lateral, todos ellos, cuando rectifican el raquis cervical y la extensión de la cabeza está impedida por los músculos suboccipitales anteriores y los supra e infraioideos, es allí que cuando se contrae bilateralmente determina la flexión del raquis cervical sobre el dorso. Es todo lo que dijimos antes y le agregamos los músculos que actúan de manera sinérgica si bien son antagonistas. Bueno, resumiendo, todos los músculos de la nuca son extensores del raquis y de la cabeza. Aparte de los músculos profundos de la nuca, la mayor parte de los músculos son oblicuos hacia abajo, hacia adentro y hacia atrás y determinan la extensión, inclinación y rotación hacia el lado de su contracción, que decimos que son los componentes del movimiento del raquis cervical inferior, del movimiento mixto. En cambio, la capa superficial, vieron que tienen el trapecio y el econ, que son oblicuos hacia abajo y hacia afuera, no hacia adentro, y producen movimientos como la extensión, la inclinación y la rotación hacia el lado opuesto, y son sinérgicos de los músculos suboccipitales, los músculos más cortitos que encontramos en la parte superior. Se complementan funcionalmente con los del plano más profundo. El plano más profundo con el plano más superficial. Bueno, y la estática, o sea, el equilibrio, digamos, entre en el plano sagital va a estar dado por la acción extensora de los músculos de la nuca y la acción de los músculos anteriores. El equilibrio entre los dos, la contracción simultánea de sus grupos musculares determina la rectificación en su posición media. De este modo, los músculos se comportan como cables de sostén situados en el plano sagital y en los planos oblicuos, desempeñan un papel primordial en el equilibrio de la cabeza y en el transporte de cargas, aunque acá no lo usemos generalmente para el transporte de cargas, como en países, ¿no?, donde andan llevando kilos y kilos
sobre la cabeza. Bueno, sensación terminal fisiológica normal, según Kaltenborg, acá en la columna, es en todos los movimientos la sensación es firme, resultado de estiramiento capsular o ligamentoso, o duro, con topes óseos, pero todo eso va a variar de un individuo a otro, del tipo de movimiento. Por eso es que en cada gesto también se va viendo de qué manera se van a dar los topes de movimiento. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Claro, esos son los músculos más profundos y acuérdense del transverso espinoso también que tiene la rotación hacia el lado contrario y es un músculo profundo que viene desde la región lumbar, pero que también llega hasta la región cervical. Pero no todo a nivel de cabeza, sino del cervical. ¿Mm? ¿Alguna preguntita? ¿Entendieron, chicos, todos los que están ahí? Silencio. No sé si hay setas que vuelan. Sí, sí, profe, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, esto es bastante denso, no hay mucho para darle vuelta, simplemente, bueno, hay que saber un poco de inserciones musculares. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué acción tienen sobre la cabeza, sobre el cuello, qué tipo de contracción realizan. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos la semana que viene entonces para el parcial. Estudien, apliquen la